Seguimos con nuestro tema, el fin de los tiempos. Estamos estudiando lo que es el arrebatamiento de la iglesia, un tema por demás interesante, al que el apóstol Pablo llama la bienaventurada esperanza, y también dice que hay una gran corona para todos los que aman su venida. Así que todo creyente debe estar interesado acerca de este tema del arrebatamiento. Hemos visto ya la base escritural, la descripción de lo que es el arrebatamiento, los participantes, los resultados, y estamos viendo la cuestión controversial. ¿Por qué llamamos la cuestión controversial? Porque hay varios puntos de vista acerca del arrebatamiento. Como hemos dicho ya muchas veces, respecto a la venida del Señor hay básicamente tres posturas. Están los premilenianistas que creen que el Señor Jesucristo va a venir antes de que comience el milenio, el reinado milenial de Cristo en la tierra. Hay otros que son amilenialistas. Y tengo que decir que muchos son amilenialistas en la cristiandad, porque tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Católica Ortodoxa, como muchas iglesias protestantes, tienen esta teología amilenial, que creen que estamos viviendo ahora el milenio, que creen que Israel como nación ha sido desechada de los planes de Dios cuando rechazaron al Señor Jesucristo, y que por lo tanto todas las promesas que Dios le hizo a Israel se están cumpliendo hoy en la iglesia, y que todas las cosas van a continuar su curso natural hasta el día que Jesucristo venga para reinar. Pero para el amilenialista no hay un reinado de Cristo sobre la tierra, sino que solamente hay un fin de la historia, un juicio universal y luego una entrada a la eternidad. Y luego están los post-tribulacionistas, que son los menos, pero hay quienes son post-tribulacionistas que creen que la iglesia tiene que traer el reino de Dios a la tierra, de tal manera que la iglesia como entidad va a gobernar sobre la tierra, y cuando la iglesia haya ocupado todos los lugares de poder y haya cambiado la sociedad y la cultura, entonces Jesucristo vendrá para reinar. Bueno, nuestra postura en nuestras iglesias es premilenial. O sea, todos estamos de acuerdo en que Jesucristo va a venir para reinar antes del milenio. Y dentro de los que son premilenianistas, aquí viene el tema. Hay algunos que son pretribulacionistas, como nosotros. Nosotros creemos que Jesús va a venir a arrebatar a la iglesia antes de que comience la tribulación. Pero también hay hermanos estudiosos de la palabra de Dios, eruditos, reconocidos, respetables, que aman también la palabra de Dios y que tienen otras posturas. Hay algunos que, como vimos ya anteriormente, creen que el arrebatamiento va a ser parcial. Es decir, Cristo va a venir antes del arrebatamiento, pero solamente va a llevar a los que son espirituales. Los que son carnales, creyentes carnales, van a quedar para sufrir en la tribulación. Ya hemos dicho que no estamos de acuerdo con esa postura en base a la muerte de Cristo, que perdonó todos nuestros pecados, y en base a que la iglesia es un cuerpo único e indivisible. Por lo tanto, todos serán arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Hay otra postura que es llamada mesotribulacional o midtribulacional, que creen que Jesucristo va a arrebatar a la iglesia a la mitad de la tribulación.
Hay otros que se llaman arrebatamiento preira. Ya vamos a explicar esa postura. Y hay otros que son los que creen que Jesucristo va a venir al final del arrebatamiento. Son post-tribulacionistas. Entonces, en esta mañana vamos a estar viendo rápidamente, a vuelo de pájaro, cada una de esas posturas, porque no es mi propósito detenerme en esto, sino que comenzar a hablar de la postura del arrebatamiento pretribulacional. ¿Por qué nosotros creemos y defendemos que toda la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación? Y eso sí, le vamos a dedicar tiempo. Y cuando podamos entender los 7 principios en los que nos basamos para decir que la iglesia no pasa por la tribulación, entonces todos los demás puntos de vista caen por su propio peso y no vale la pena detenernos a pensar mucho en esto. Ahora, todos los creyentes tenemos un acuerdo de que Jesucristo viene antes del milenio. Pero como le hemos dicho, hay varias posturas. Ahora, fíjese lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese que en la Biblia, y lo vamos a estudiar más adelante, principalmente los profetas del Antiguo Testamento llaman al tiempo de la tribulación el tiempo de la ira de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para salvarnos de la ira de Dios. Y aquí está la piedra de toque. Le voy a leer otro texto también en Tesalonicenses. Fíjese, 1 Tesalonicenses 5, 9. Esto es fácil de recordar porque 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 y 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. Dice capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Otra vez el apóstol Pablo insiste en este concepto. La muerte de Cristo tuvo como resultado, como uno de los resultados de la muerte de Cristo, de los beneficios, de las bendiciones de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es que Él cargó la ira de Dios sobre sí mismo y por lo tanto ha librado a los creyentes de pasar por la ira de Dios. Una milenialista dirá, bueno, esto de salvarnos de la ira es salvarnos del infierno, porque ellos no creen ni en tribulación ni en milenio. Ahora, los que creemos que Jesucristo viene antes del milenio y los que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, vemos aquí la ira de Dios y decimos, aquí está la justificación para creer que la iglesia no va a pasar por ese tiempo, que es el tiempo de la ira de Dios. Dios va a derramar su ira sobre un mundo incrédulo. Y el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, la buena nueva, es que toda persona puede salvarse de pasar por ese tiempo de ira, puede quedar liberada de la tribulación si cree en el Señor Jesucristo como Salvador personal.
Cristo ha llevado sobre sí mismo toda la ira de Dios. Y con esto ha abierto la puerta para que todo aquel que en Él cree no pase por ese tiempo de ira que ha de venir. A pesar de esto, hay algunos enseñadores que dicen, la iglesia tiene que pasar por la ira. La iglesia tiene que pasar por la tribulación. Porque el apóstol Pablo dice, fíjese Hechos 14, 22, allí está hablando a la iglesia de Listra, está confirmando a los hermanos en la fe y les dice al final del versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces los que creen que la iglesia tiene que pasar por la tribulación se basan en este texto. Ve, el apóstol Pablo ha dicho aquí que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Está clarito? La iglesia tiene que pasar por las tribulaciones. Ahora, aquí tengo que detenerme un poquito y pensar un poco en gramática. Y la gramática griega es muy parecida a la gramática española y en esto me van a entender. Hay palabras que tienen múltiples significados o múltiples acepciones y que deben ser estudiadas en su contexto. Hay algunos que toman una palabra y creen que esa palabra significa lo mismo en todo lugar. De esto tenemos que tener cuidado, sobre todo los que tienen conocimiento algo de griego. No siempre las palabras significan lo mismo en cualquier contexto. Se lo explico en español, que va a ser más fácil que entenderlo que en griego. Tomen, por ejemplo, la palabra banco. ¿Qué es un banco? Bueno, un banco es un asiento donde se pueden sentar, valga la redundancia, el lugar donde se pueden sentar varias personas. Eso es un banco. Sí, pero otro puede estar pensando en otro concepto. Un banco es una entidad financiera donde se hacen transacciones económicas. Y otro puede estar pensando, no, para mí un banco es un banco de peces, un lugar donde hay muchos peces. La palabra banco puede tener distintas acepciones según el contexto. Si la palabra banco está sola, entonces hay que leer a la luz del contexto si se refiere a un lugar para sentarse, a un lugar para hacer transacciones financieras o a un conjunto de peces. Por eso, no siempre cuando la Biblia habla de tribulación, está hablando de tribulación en sentido futuro, escatológico. Y hay otro temita gramatical. El apóstol Pablo está hablando de muchas tribulaciones, en plural. Pero cuando los escritores bíblicos hablan proféticamente, hablan en singular, la tribulación. Porque la tribulación viene a ser un término técnico, profético, inconfundible, un periodo de 7 años, según la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así que no hay que confundir la tribulación en singular con las tribulaciones en plural. El apóstol Pablo pasó por muchas tribulaciones. La segunda carta a los Corintios es una carta autobiográfica donde el apóstol Pablo relata muchas de las tribulaciones que pasó. En Listra fue apedreado. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí no es con respecto a la tribulación en aspecto escatológico, sino al tiempo presente. Todos los creyentes que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Todos los creyentes pasan por las mismas problemas y desventuras que pasan los demás en el mundo.
Todos los creyentes van a tener distinto tipo de problemas. Todo esto es un proceso que Dios va a utilizar como la rueda del alfarero, las vueltas de la vida, para ir moldeándonos, para ir perfeccionándonos, para que estemos maduros para el reino de Dios. Por eso, lo que el apóstol Pablo está diciendo en Hechos 14, 22, no es que la iglesia va a pasar por la tribulación futura, sino por muchas tribulaciones hasta llegar al reino de Dios. ¿Se entiende? Me detuve un poquito aquí porque justamente la piedra de toque es esta. Hay estudiosos de la Biblia que dicen la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Ahora, nosotros hemos hecho este gráfico para entender un poquito y que quede en la memoria cuáles son los distintos esquemas acerca de la creencia de que la iglesia no pasa por la tribulación, como los pretribulacionistas. En este tema nos vamos a detener más adelante. Luego hemos hablado del arrebatamiento parcial, ya hemos explicado esta postura, y vamos a ver un poquito lo que es el mid-tribulacionista o mesotribulacionismo. Esta postura enseña que todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento a la mitad de la tribulación después de los primeros 3 años y medio. Entonces ustedes tienen aquí, luego de la cruz de Cristo, viene el periodo de la iglesia. Luego de final de la iglesia es el arrebatamiento, luego viene la tribulación de 7 años, y los que creen en esta postura mesotribulacionista o mid-tribulacionista dicen la iglesia no va a pasar por toda la tribulación, va a pasar por parte de la tribulación, y el Señor va a llevar a la iglesia a la mitad de la tribulación. ¿Por qué dicen esto? Y por un lado, porque creen esto, la iglesia tiene que pasar por la tribulación para llegar al reino de Dios. Toman la tribulación como un purgatorio. No todos los creyentes están preparados, no todos los creyentes están purificados, no todos los creyentes son espirituales. Es necesario ponerlos en el horno de fuego para que sufran un poquito y entonces estén preparados para el arrebatamiento. Y hayan la base bíblica en esto, en que a la mitad de la tribulación el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Entonces dice, la tribulación comienza a partir de ese pacto del anticristo con Israel para adelante. Ese periodo se llama la gran tribulación. Y Cristo va a salvar a la iglesia de la gran tribulación, pero no de la tribulación. Toman como base para esto que, según ellos, aquí suena la séptima trompeta, que es la última trompeta apocalíptica, y el apóstol Pablo dice que el Señor va a arrebatar a la iglesia a la final trompeta. Y en 1 Corintios dice a la final trompeta. Entonces ellos identifican esa trompeta del apóstol Pablo con la misma trompeta del apóstol Juan. ¿Ve? Es la última trompeta. Otra vez, no siempre las palabras tienen el mismo significado. Hay que verlas en su contexto. Y si uno estudia a la luz del contexto, no es nuestro tema en esta mañana, va a ver que la final trompeta de Corintios y de Tesalonicenses tiene un contexto totalmente distinto a la séptima trompeta de Apocalipsis, por tanto no son identificables, no es la misma trompeta, no hay que confundirlas. Entonces esta postura no es convincente para nosotros. No tengo mucho tiempo para explicarlo, así que vamos a avanzar rápidamente. El arrebatamiento preira. Esta postura enseña que todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento aproximadamente
tras el transcurso de 3/4 partes de la tribulación. Aquí ya se complica todo. Esta es la postura teológica más reciente que trata de hacer un equilibrio entre los mesotribulacionistas y los posttribulacionistas, y para no irse con ninguna de las dos posturas se quedan en el medio. Y han inventado, porque esto no se puede sostener bíblicamente, un periodo dividido en 3 partes. Entonces dicen, la semana 70ª de Daniel, que habla del tiempo de la tribulación, hay que dividirla en 3 partes. Primero está la parte del principio de dolores. Una segunda parte está la abominación desoladora, cuando el anticristo firma el pacto con Israel. Y una tercera parte es el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira. Entonces ellos dicen, la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Pero ¿cuándo comienza la ira de Dios? Esa es la piedra de toque. Eso es lo que divide las distintas posturas. ¿Cuándo comienza el tiempo de la ira? Bueno, para los pretribulacionistas, nosotros pensamos que el tiempo de la ira de Dios comienza inmediatamente después del arrebatamiento. El día del Señor, que es el día del juicio, pero también de restauración, comienza inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Los mesotribulacionistas dicen, no, la ira de Dios comienza luego de que el anticristo firma el pacto con Israel. Y luego aparece esta tercera postura, no, la ira comienza, el día del Señor comienza luego de que han transcurrido 3/4 partes de la 7ª semana. Entonces, Señor va a salvar a la iglesia de la ira, pero esa ira comienza aquí, 1 año y medio antes de que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y luego hacen algo muy rebuscado con los tiempos allí. Ellos hablan de 4 venidas de Cristo ahí al final de la tribulación. Tengo que decir que este es un esquema bastante rebuscado y que no tiene base bíblica, porque no hay 3 partes en la tribulación. Está claro en la profecía de Daniel y está claro en el Apocalipsis que el tiempo de la tribulación tiene 2 partes de 1260 días cada una. En ninguna parte de la Biblia se habla de una división tripartita de la tribulación. Por lo tanto, esta teoría, digamos, cae por su propio peso. Y luego tenemos la postura post-tribulacionista. Esta postura enseña que todos los cristianos serán arrebatados al final de la tribulación. Bueno, en esta postura, directamente ellos creen que el creyente pasa por la ira de Dios, pasa por el tiempo de la tribulación. Esta escuela teológica no hace distinción entre Israel y la iglesia. Y ese es el grave problema que ha causado muchas diferencias en cuanto a las posturas del arrebatamiento. Los pretribulacionistas creemos que Dios tiene un programa para Israel como nación y un programa como para la iglesia como cuerpo de Cristo. Hay distinciones claras en la palabra de Dios donde Israel es un propósito de Dios y la iglesia es otro propósito de Dios. Ahora, si nosotros no distinguimos esto, se producen muchos problemas. Para el post-tribulacionista, la iglesia son todos los creyentes que se han convertido desde Adán hasta el último creyente que se convierta antes del juicio del gran trono blanco. Ellos dicen, toda persona que se haya convertido forma parte de la iglesia. Claro, Jesús le dijo a Nicodemo
que nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Y esto se lo dijo antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es una declaración clara y específica que todo aquel que nace del Espíritu entra en el reino de Dios. Y esto es cierto de cualquier creyente en cualquier época. Pero no se puede confundir el reino de Dios con la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios, pero el reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia. Ya lo hemos explicado en otra oportunidad y no tengo tiempo para hacerlo ahora. Pero ¿cuál es el distintivo de la iglesia? Que distingue a la iglesia de todos los demás creyentes de toda época. El distintivo particular de la iglesia es que los creyentes de esta dispensación entran en la iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 es el texto clave. Nosotros todos hemos sido bautizados en un cuerpo, por un mismo espíritu. Jesús dijo, Juan capítulo 7, del 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aclara allí el Evangelio, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyeran en Él. Espíritu que habían de recibir. ¿No estaba el Espíritu allí? Claro que estaba. Pero en una forma particular, los creyentes iban a recibir el Espíritu Santo. Cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y allí está claro, en el griego y en el español también, el verbo es futuro. Edificaré mi iglesia. No dice, estoy edificando mi iglesia, como si él ya hubiera empezado a edificar la iglesia antes de que dijera esas palabras. Dijo, edificaré mi iglesia. Era necesario, dice Juan, que Jesucristo fuera glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor Jesucristo? Fue glorificado en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, y luego de ascender al cielo, 40 días después de su muerte, pasaron 10 días y envió el Espíritu Santo. Cuando los discípulos le preguntan ahí en Hechos capítulo 1 si había de restaurar el reino a Israel en ese tiempo, Jesús le dijo, no les respondió, le dijo, el Señor, el Padre sabe esas cosas, pero, cláusula adversativa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, viene un tiempo especial, distinto de Israel, distinto del reino, donde se conforma una identidad que es la iglesia. Y la iglesia es fundada ahí en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Cuál es la distinción de los creyentes que forman la iglesia? Es que han sido bautizados por el Espíritu Santo. De nadie más, de ningún otro creyente, en la Escritura se dice esto, Israel no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Los que están en el reino no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Son los creyentes de la dispensación de la iglesia los que tienen la bendición de ser bautizados por el Espíritu Santo, y esto de bautismo del Espíritu Santo significa incorporación como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuánto tiempo estará el cuerpo de Cristo sobre la tierra? Hasta el tiempo del arrebatamiento. La iglesia no puede estar en la tribulación. La iglesia como cuerpo
único de Cristo, totalmente será arrebatada al cielo para recibir al Señor en el aire. Y allí entonces comenzará lo que es el día del Señor, allí comenzará el tiempo de la ira, allí comenzará ese tiempo de dolor y sufrimiento sobre todos los moradores de la tierra. Mire, cuando nosotros explicamos esto, tratamos de hacerlo con todo respeto hacia las demás posturas. Todas las posturas tienen inconvenientes. Incluso el pretribulacionismo tiene algunos aspectos donde no quedan cosas claras. Y cuando hablamos de esto, no es para un debate para pelearnos, sino que es tratar de aclarar puntos para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del entendimiento de la palabra de Dios. Pero debe reinar el amor, la caridad, el respeto hacia otras posturas. Como decía Ernesto Trenchard, este es el orden probable de los acontecimientos. Nosotros creemos así y tenemos que explicarlo y tenemos que fundamentarlo para saber lo que creemos y por qué lo creemos. Pero es realmente una buena noticia. ¿No sería una buena noticia que la iglesia va a pasar por la tribulación? ¿No sería una buena noticia decir, bueno, los creyentes espirituales van a ir al cielo y los carnales se van a quedar a sufrir la tribulación? ¿No sería una buena noticia decirle, usted venga a Cristo, pero la mitad de la tribulación se la va a tener que aguantar, la otra mitad el Señor lo va a salvar? O 3/4 partes va a quedar, pero 1/4 parte el Señor lo va a salvar de la ira. No, la buena nueva del Evangelio es que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de este tiempo de ira. Y debe formar parte del mensaje del Evangelio esto, porque es realmente una buena noticia. El mundo va a sufrir cosas indescriptibles, cosas que nunca han sucedido sobre la tierra. En Apocalipsis hay una descripción de plagas que en cierto modo las compara con las plagas de Egipto, pero muestra el sentido superlativo de estas plagas. Serán mucho peores que las plagas de Egipto. Y las guerras y las pestes serán como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Yo no puedo predicar un evangelio donde le diga, mire, el Señor lo salva, pero un poquito, ¿no? Otra parte la va a pasar. Buena noticia, bienaventurada esperanza. El Señor Jesucristo viene y la iglesia no va a pasar por la tribulación. Amén.